En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En un primer video habíamos visto la vida de Carlos de Foucauld. San Carlos de Foucauld, hasta el momento en que se consagra a Dios, vive como trapista 7 años, luego como el doméstico, el jardinero y encargado de cosas prácticas de las hermanas clarisas. Es ahí donde Dios comienza a mostrarle su vocación sacerdotal, a descubrir su vocación sacerdotal. Quería ser solamente hermano. Luego Dios empieza a manifestarle a través de su director espiritual y también de otras personas su vocación sacerdotal precisamente. Fue precisamente por la Eucaristía, y para responder a esta misión de apóstol, que Carlos de Foucauld, inicialmente reacio a la idea, decide abrazar la vocación sacerdotal. Debemos decir que fue también persuadido por la madre Isabel, que era la abadesa de las Clarisas, no de Nazaret, sino de Jerusalén, donde dependía el monasterio de Clarisas de Nazaret, que envió en este antiguo militar converso la idoneidad para el ministerio sacerdotal. No hay acto de ofrenda sin sacrificio, y solo el sacrificio eucarístico permite dar a Dios toda la gloria y la alabanza que merece. Si quiero imitar mejor a Jesús, debo ser sacerdote, dijo. Su lema será Jesús Caritas, Jesús Amor, Jesús Salvador por la cruz, de ahí el símbolo del Sagrado Corazón y de la cruz. Su decisión de ordenarse sacerdote sin demora se vio confirmada por un sermón sobre la Eucaristía que escuchó el 8 de mayo del año 1900, durante una misa celebrada para unos peregrinos franceses en la capilla de las Clarisas, por el padre Vicente de Bailly, asuncionista, que había sido el fundador de las peregrinaciones de Nuestra Señora de la Salud en Tierra Santa. Según el testimonio de las hermanas Clarisas del convento de Jerusalén, Carlos les habría dicho que después de lo que acababa de escuchar en ese sermón sobre el valor de la misa, por él iría lo antes posible a recibir el sacerdocio para poder celebrarla. Después de una debida preparación necesaria en Francia, en la abadía de Notre-Dame de las Nieves, donde él había salido para la trapa de Acbes en Siria, vuelve a Nuestra Señora de las Nieves en Francia. Para prepararse, Carlos de Foucauld es ordenado sacerdote el 9 de junio de 1901. Recordemos que él, durante también su tiempo de monje trapista, se había ido formando en teología. Es ordenado sacerdote en la diócesis de Viviers, en Francia. Durante el mes de retiro que precedió a su ordenación, releyó el Nuevo Testamento y meditó y copió los versos del Cantar de los Cantares en forma de contemplación nupcial, ya que en su retiro para el diaconado había escrito: en el sacerdocio Jesús elige al alma como esposa predilecta, dándole todos los derechos plenos y habituales, los derechos de esposa, derechos permanentes y en todo tiempo sobre su cuerpo y su alma. Es decir, el alma de a Jesús, los derechos de esposa. Las palabras del Evangelio, llenas de significado místico que utiliza con gusto en torno a sus dos ordenaciones, diaconal y sacerdotal, nos hacen percibir lo que sucede en el alma de Carlos de Foucauld en este periodo capital de su historia. En su retiro de elección de la ordenación sacerdotal, repite varias veces: para traer fuego a la tierra, la frase del Evangelio, y para salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Y al final de las dos partes de su elección, se refiere a estas palabras: ¿cuál es la prueba de que estas dos elecciones, la elección del diaconado, que había realizado durante el diaconado, y la elección que había realizado en el retiro para sacerdocio, en el ejercicio para sacerdocio, cuál es la prueba de que estas dos elecciones expresan la voluntad de Dios? Estas dos palabras, estas dos frases de Jesús: sígueme, y cuando tú des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos,
Cuando ofrezcas un festín, al contrario, invita a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Todos estos verbos que Carlos escucha de la boca de Jesús son palabras de acción, convocando al discípulo a la obra del Maestro que él quiere amar, imitar y obedecer. El 1 de septiembre de 1901, el padre Ubelán vuelve a escribir, al obispo Monseñor Guérin sobre Carlos de Foucauld. Ese no era obispo, sino el prefecto de Argelia, el prefecto apostólico, sobre San Carlos. Lo que puedo decir a vuestra Alteza es bueno en todos los aspectos. Mucho entusiasmo, pero sabiduría. Mucho celo, pero mucha obediencia. El amor a la vida dura, con un mínimo de reposo, pero con discreción. El amor de la mortificación es una necesidad que le causa el amor de Dios. Su vocación lo ha atraído siempre hacia el mundo musulmán. Vi venir esta vocación. En mi alma y conciencia creo que viene de Dios. Amor al silencio, a la acción oculta. Eso es lo que usted encontrará en Carlos, en él. Nada extraño ni extraordinario, sino una fuerza irresistible que empuja, un instrumento duro para el duro trabajo. Esto es lo que vuestra gracia encontrará en el Señor de Foucauld. Firmeza, deseo de llegar hasta el fin en el amor y en el don, en sacar todas las consecuencias, nunca el desánimo, nunca. Un poco de dureza antes, pero con el tiempo se ha suavizado. Durante los ejercicios preparativos al diaconado y al sacerdocio, en el año 1901, los del sacerdocio, cuando realiza, de nuevo hablando de su elección, el modo de vivir el sacerdocio, eso llama la elección, lo hace siguiendo las siguientes preguntas: ¿quién, qué y dónde? La respuesta a la pregunta ¿quién, la primera ¿quién? Se refiere a su propia persona, a él mismo, y habla de esta manera de sí mismo. Él es el que debe seguir, imitar a Jesús, el Salvador, el buen pastor, que vino a traer el fuego a la tierra y a salvar lo que se había perdido. Esa es la pregunta ¿quién? A la pregunta ¿qué? Sobre lo que debe hacer, responde la creación de los hermanitos del Sagrado Corazón de Jesús, según lo que había visto ya la lección del retiro diaconal. Tenía pensado fundar una congregación. Todo lo que requiere un amor más grande, imitación, obediencia, contemplación, sacrificio, glorificación a Dios, de Dios, se hace para la propia santificación y la de todos los hombres, todas las obras compatibles con la vida de Nazaret, todas las que hizo Jesús en Nazaret durante aquellos 30 años, durante los cuales tanto glorificó a Dios, la vida oculta de Cristo en Nazaret. En cuanto a la pregunta ¿dónde? De esta elección, buscando a dónde ir para establecer a los hermanitos, y da preferencia a las palabras de Jesús sobre la oveja perdida, sobre el hijo pródigo, sobre el hijo y el hermano pródigo, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, las otras parábolas de la misericordia. Anteponiendo así la salvación de los hombres a las ventajas materiales que pudieran hacer triunfar el proyecto fundacional, es decir, todavía ventajas materiales para fundar una congregación en otros lugares, pero dice no, busquemos mejor lo que conviene a la salvación de los hombres. ¿Cuáles son esas ventajas? Numerosos candidatos, vocaciones, autorizaciones fáciles de obtener, ayudas económicas, terrenos facilitados, apoyo asegurado. Todo eso lo va a dejar de lado. Y en estas parábolas de la misericordia, Carlos aumenta su elección con superlativos para ir a la oveja más perdida, al hermano de Jesús más enfermo, para concluir con este discernimiento pastoral en los infieles de Marruecos, en el norte de África, que a su juicio son los que menos pastores tienen. Entonces, a través de esas dos elecciones que él hace en sus retiros, él decide ir, dejando de lado todo lo que serían ventajas buenas, no malas, buenas, pero precisamente ir a esas almas infieles que no conocen a Jesucristo.
Después de su ordenación sacerdotal, el nuevo sacerdote se dirige entonces al Sahara, a Beni Abbes. Fue acogido en la iglesia de Argelia por Monseñor Guerán, prefecto apostólico del Sahara, y se establece entre estas dos personas, entre él y Monseñor Guerán, una profunda amistad al servicio de la misión. Según un rasgo constante de su vida, Carlos hace para sí una regla muy precisa, pero en su búsqueda de la voluntad de Dios permanece esencialmente dispuesto a responder a todos los impulsos del Espíritu, descifrando como signos de Dios las circunstancias del momento. Quiere decir que tenía una regla muy dura a seguir, y un reglamento que él mismo había creado estricto, pero que no dudaba en adaptarlo según la situación. Dios lo inspiraba a adaptarlo en ese momento, donde lo llevaba a la misión. De ahí su constante capacidad de adaptación a un proyecto de vida en apariencia ya firmemente establecido, porque es impulsado y guiado por otro, con mayúscula, distinto de sí mismo. De modo que poco a poco vemos surgir en él un nuevo estilo de vida. Es así como su deseo de acoger a todos los que llaman a la puerta transforma rápidamente su ermita, su monasterio, en una colmena, como él lo llama, de la mañana a la noche. Él quería ser monje, ermita, pero realmente ve que la necesidad es otra cosa. Si los pobres llaman a su puerta, una colmena, y como escribe a su prima, quiero acostumbrar a todos los habitantes, cristianos, musulmanes, judíos, a verme como su hermano, como a su hermano, el hermano universal. Empiezan a llamar a la casa fraternidad, y eso me agrada mucho. En Beni Abbes, Carlos de Foucauld se presenta a todos como dijimos, el hermano universal. Pero este título es más que un hermoso ideal, no se quiere presentar solamente un ideal, no. Se convierte para él en un objetivo, una meta en su apostolado, una gracia que quiere obtener a través del trabajo, a través de la oración, y de la oración de los demás, a quienes inmediatamente pide cuando llega a su misión: orad a Dios para que yo sea verdaderamente el hermano de todas las almas de este país. Al acoger a los más pobres, descubrió también la monstruosidad de la esclavitud, de la que eran víctimas muchos habitantes del país y las personas traídas de otros lugares como esclavos. Nuestro santo hace todo lo posible para denunciar enérgicamente esta injusticia ante el gobierno francés, que era el que gobernaba en ese momento Argelia. Ahora bien, ¿qué significa universal para Carlos de Foucauld? Lo explica en esa regla que él había escrito, y el énfasis está en la palabra todos. Cualquier hombre, bueno o malo, amigo o enemigo, bienhechor o verdugo, cristiano o incrédulo, ellos, los hermanos según la espiritualidad, se harán todo a todos para salvarlos a todos. Serán amigos universales para ser salvadores universales. No se queda solamente una amistad, una filantropía, para ser salvadores como Cristo es salvador, para llevar la salvación a los otros. Para lograr este objetivo, Carlos debe hacer un trabajo espiritual. En 1902 apuntó en sus notas: debo superar toda severidad natural que siento contra los pecadores y ese desprecio, y reemplazarlos por la compasión, el interés, el celo y el cuidado solícito por las almas de esos pecadores. Su apostolado y su misión no están reservados solo a los no cristianos, en este caso la mayoría eran musulmanes, ¿no? Él está también en ese lugar para hacer el bien a los que creen en Cristo, y sobre todo está ahí para glorificar y adorar a nuestro Señor, y hacer que los demás adoren al Señor con él. De ello escribe el 30 de diciembre de 1901, siempre a su prima Marie, ¿no? La buena voluntad, la piedad inesperada de los pobres soldados que me rodean me permiten dar todas las noches, sin excepción, después de la lectura y explicación del Santo Evangelio, y no puedo creer que quieran venir a escucharme, dice él, la bendición del Santísimo Sacramento. La bendición es seguida por una breve oración vespertina. Es lo que él había escrito en su reglamento, que dice que los hermanitos
en sus discursos vespertinos dirigidos a los hermanitos, ¿no?, y a los fieles que están de retiro en la fraternidad, el prior de la fraternidad se esforzará en elevar las almas y encender los corazones. No tenía religiosos, no tenía hermanitos, pero sí tenía a los soldados que venían, entonces respetaba eso que mandaba su reglamento. En el año 1912, 6 meses después del primer golpe de pico, así va a abrir el suelo de la fraternidad, escribe con vistas a la próxima fiesta del Sagrado Corazón. Estaba construyendo su fraternidad, era el monasterio, ¿no? Haber podido erigir una capilla en honor del Sagrado Corazón, qué gracia. Ahora es necesario levantarle un edificio espiritual mucho más grande, mucho más duradero. Una orden de monjes, los hermanitos, ¿no?, que lo adoren noche y día en el Santísimo Sacramento expuesto, extiendan su presencia, la multipliquen, y en lugar de un humilde oratorio de Beniavés, que eleven un gran número de templos desde donde la Sagrada Eucaristía y el Divino Corazón irradien como luz del mundo sobre tantas regiones de infieles desde hace siglos. Para él la misa, evidentemente, era el acto principal como sacerdote y como religioso, lo que significa que San Carlos estaba dispuesto a hacer un importante sacrificio económico, y así proveer lo necesario para poder celebrar las misas en los viajes de reconocimiento que quería hacer con los militares en el territorio del desierto. Por 20 francos compró una burra y un pollino para llevar, además de las provisiones y la farmacia, una capilla portátil, un sagrario y lo necesario para celebrar la misa durante un año. Todas las mañanas antes de la salida del convoy, digamos de la caravana, San Carlos desempacaba su capilla, preparaba todo y celebraba en la tienda personal del teniente Ibar. El catecúmeno Pablo lo acompañaba como su monaguillo. He aquí su deseo durante este viaje al sur de Argelia, como le explicó al padre Ubelán el 13 de diciembre de 1903. Estaba en dos partes, ¿no? Fundar un pie a tierra, es decir, un punto, si se me permite decirlo, en el extremo sur. Quería ir al sur de Argelia para fundar ahí, que me permita ir cada año, pasar 2 o 3 meses, o 3 o 4 meses, y después aprovechar este viaje para administrar, o al menos ofrecer los sacramentos en las guarniciones militares, y mostrar la cruz y el Sagrado Corazón a los musulmanes, hablándoles un poco de nuestra santa religión. Fue durante este tiempo, hacia el año 1903, cuando escribió un resumen de los 4 evangelios para ser impreso en árabe y en tuareg, la lengua que hablaban las tribus bereberes en ese lugar. Se instalará solo en Tamanrasset, con la autorización de la Amenokal, el jefe, digamos, Musa Ag Amastane, jefe de las tribus locales, entre los tuareg, por los cuales él había venido, ¿no? Al mismo tiempo comenzó un trabajo de estudio colosal sobre el dialecto del Ogar, incluido un diccionario que solo completaría 11 años después, un diccionario de tuareg francés, francés-tuareg. El 11 de agosto de 1905, cuando llega a Tamanrasset, llega para instalarse. Tamanrasset es prácticamente el fin del mundo. Cuando llega a Tamanrasset encuentra 15 familias solamente, alrededor, ¿no? Y 50 habitantes y algunos niños. La vida de Carlos de Foucauld fue dura en ese lugar. Vivía en una casa de unos 6 metros de largo por 2 de ancho, llamada por estas dimensiones la fragata, en la que rezaba, dormía y comía. 3 semanas después, el 7 de septiembre de 1905, por primera vez celebra la misa. Hasta entonces celebrada en una carpa, la celebra en una iglesia construida con piedras sólidas pero muy pequeñas. Se coloca Santísimo Sacramento en el sagrario y una cruz que corona exteriormente la pobre casa. 4 exvotos. Hace la promesa y envía los 4 exvotos, contienen estas palabras:
8 de septiembre de 1905, instalación del Santísimo Sacramento en Tamanrasset. Había edificado la iglesia y había 4 exvotos. El primero va a Montmartre, en París, la Basílica del Sagrado Corazón, a Nuestra Señora de África, la Basílica de Nuestra Señora de África, a Argel, y a la Gruta de San José en Nazaret, el tercero, y el cuarto a la Santa Baume, que es el santuario dedicado a Santa María Magdalena en la costa mediterránea, del sur de Francia. Por la tarde del 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, el sacerdote de Tamanrasset dio la primera bendición del Santísimo Sacramento en el hogar, un acontecimiento de gran significado en su espiritualidad misionera, del que habló así al prefecto apostólico, Pablo, el pequeño que le instruía, ¿no? Catecúmeno, está conmigo y estoy feliz con él. Creo que debo hacer bien en dar los domingos por la noche y en los días de grandes fiestas la bendición con el santo copón. A pesar de tan poca asistencia, me parece que es necesario hacerlo para fortalecernos en nuestra extrema soledad y también para que desciendan las más abundantes gracias sobre las personas que nos rodean. El 15 de agosto se abstuvo de trabajar en honor de la Santísima Virgen María y le escribió esta hermosa oración de consagración, podemos decir. Virgen Santísima, a ti me entrego, Madre de la Sagrada Familia, hazme vivir la vida de la divina familia de Nazaret, hazme tu digno Hijo, el Hijo digno de San José, el verdadero hermano pequeño de nuestro Señor Jesús. Pongo mi alma en tus manos, te doy todo lo que soy para que hagas conmigo lo que más agrada a Jesús. Si tengo alguna resolución especial que realizar, haz que la cumple, sosténme. Solo quiero una cosa, ser y hacer en todo momento lo que más agrada a Jesús. Te doy y te confío, Madre amada, mi vida y mi muerte. Y es por estos años que Carlos de Foucauld nos ofrece, sin quererlo de su parte, ¿no?, una autobiografía, es un breve resumen de su vida, que él envía, porque se lo pide, a un escritor de la época, el padre Carrón, que estaba escribiendo un libro sobre Jesús de Nazaret, Jesús adolescente, y le pide escribir más su vida y el resumen de su vida, ¿no? Él dice, Carlos de Foucauld dice: soy un viejo pecador que después de su conversión hace casi 20 años, fue poderosamente atraído por Jesús para llevar su vida oculta en Nazaret. Desde entonces me esfuerzo en imitarlo, aunque muy miserablemente. Pasé varios años en esta querida y bendita Nazaret, como sirviente y sacristán del convento de las Clarisas. Solo dejé este bendito lugar para recibir las sagradas órdenes hace 5 años. Sacerdote libre de la diócesis de Viviers, mis últimos retiros diaconales y sacerdotales me mostraron que esta vida de Nazaret, mi vocación, había que vivirla no en la tierra santa tan amada, sino entre las almas más enfermas, las más perdidas, las ovejas más abandonadas. Este banquete divino del que me convertí en ministro, era necesario presentarlo no a los hermanos, a los padres, a los vecinos ricos, sino a los más cojos, a los más ciegos, a los más pobres, a las almas más abandonadas, que más carecen de sacerdotes. En mi juventud había viajado por Argelia y Marruecos. Marruecos, tan grande como Francia, con 10 millones de habitantes, ningún sacerdote en su interior. En el Sahara argelino, 7 u 8 veces más grande que Francia, y más poblado de lo que se pensaba, solo una docena de misioneros. Ningún pueblo me parece más abandonado que estos. Solicité y obtuve el permiso del reverendísimo prefecto apostólico del Sahara para instalarme en el Sahara argelino y conducir allí en soledad, clausura y silencio, con el trabajo de las manos y la santa pobreza, solo con algunos sacerdotes o laicos, hermanos en Jesús, en la adoración perpetua del Santísimo Sacramento expuestos, el buen Dios da a algunos hermanos una vida tan conforme como se pueda a la vida escondida del amado Jesús en Nazaret. Y ahí sigue. Me establecí hace 3 años y medio en Beni Abbès, en el Sahara argelino, en la misma frontera con Marruecos, porque él quería precisamente llegar a Marruecos.
que había visto esa necesidad de cristianos, no la había visto porque todavía no estaba convertido, pero una vez convertido, ve que en Marruecos no había realmente sacerdotes ni cristianos, y quiere entrar en Marruecos. Entonces, en el Sahara argelino, en la misma frontera de Marruecos, venía Bes, tratando muy miserablemente, muy tibiamente de llevar allí la vida, la bendita vida de Nazaret. Hasta ahora estoy solo, el grano de trigo que no muere queda solo. Ruegue a Jesús que yo muera a todo lo que no sea Él y que no sea Él y su voluntad. Un pequeño valle es mi recinto, del que solo salgo cuando un deber de caridad muy imperioso me obliga. En ausencia de otro sacerdote, el sacerdote más cercano está a 400 kilómetros al norte, a llevar a Jesús a alguna parte. Por esta razón estuve obligado a viajar en 1904 por mucho tiempo. Heme aquí ahora de nuevo, en mi clausura, al pie del divino sagrario, para llevar allí, bajo la mirada del amado, una vida tan semejante a la de la divina casa de Nazaret, que la miseria de mi corazón me permitirá. Carta al autor del libro Jesús Adolescente, el padre Carrón, en 1905, que el mismo autor constituyó como el capítulo 7 de ese libro que había escrito, y titulándolo Apasionado amante de Jesús Adolescente. Y hay que decir que este testimonio que da Carlos de Foucauld fue aumentado por el de las Clarisas de Nazaret. De hecho, su plan de evangelización, ya siguiendo con la vida, se resume en unas pocas palabras, en una carta que dirige a su director espiritual, el padre Ubelán: hacer todo lo posible por la salvación de los pueblos infieles de estos países, en total olvido de mí mismo. ¿Con qué medios? Por la presencia del Santísimo Sacramento, el Santo Sacrificio, la misa, la oración, la penitencia, el buen ejemplo, la caridad, la santificación personal, empleando yo mismo estos medios. Esto es lo que quiere también para sus religiosos y para los laicos que vendrán después de él. Hacia el 3 de diciembre de 1905 confía a otro sacerdote que cuánto le gustaría ver con él, en el desierto, almas enteramente entregadas a Jesús, multiplicando los sagrarios y los santos sacrificios, y mostrándose en la medida de lo posible como imágenes vivas de Jesús. Ante la magnitud de su misión, el padre de Foucauld decide pedir al prefecto apostólico, Monseñor Guérin, el envío de laicos para ayudarlo en su misión. Y escribe así: necesitamos cristianos como Priscila y Aquila, haciendo el bien en silencio. Recordemos, son los colaboradores de San Pablo, ese matrimonio colaborador de San Pablo. Haciendo el bien en silencio, llevando la vida de pobres mercaderes, entrando en relación con todos, se harían estimar y amar, y harían el bien a todos. Y después también un retiro, al final de un retiro, de un ejercicio espiritual, en relación a la predicación del Evangelio. Mientras no sea posible entrar por donde usted quiere, donde usted quiere, a velas desplegadas, debe entrar allí como en una pequeña canoa, entrar en el desierto, o sea, en la vida de los tuareg, ¿no? Como en una pequeña canoa, es decir, enviar a Aquilas y Priscilas. Esto es lo que hacen los misioneros en una multitud de países. Esto es lo que hicieron los apóstoles y sus sucesores durante los 3 siglos de persecución, ¿no? Enviar misioneros, laicos incluso. Además, un sagrario es fuente de grandes gracias en un país. Estos misioneros como Santa Priscila, además de los otros bienes que harán, en los sagrarios ya producirán ya un bien inmenso. Esforcémonos por multiplicar los sagrarios, es Jesús vivo y radiante, aunque escondido como en Nazaret, y por la multiplicación de las misas, cada una es una nueva Navidad. Esto es lo que muestra claramente mi retiro, que necesita esos laicos para fundar una iglesia, para evangelizar. Es la idea de fundar una suerte de tercera orden, una hermandad, una asociación de bautizados, laicos y sacerdotes,
hombres y mujeres, solteros y casados. Le hubiera gustado trabajar manualmente, pero trabaja de manera diferente para esto, sobre todo en el estudio del idioma. Y esto tiene un gran sentido, pues está preparando la llegada de los que vendrán después, y por eso el trabajo en la traducción de los evangelios, de un catecismo, de preguntas y respuestas como de apologética y el diccionario, ¿no? Los principales medios recomendados a los hermanos y hermanas para la conversión de las almas, y particularmente de los incrédulos, son el santo sacrificio de la misa, la presencia de la Sagrada Eucaristía, la santificación personal, la oración, la penitencia, el buen ejemplo, la bondad, el establecimiento de relaciones de amistad con las personas, con el cuidado constante de hacer el bien a sus almas. Siempre prioridad el bien espiritual. A fines de 1907, Paul Emberec, ¿no? Pablo, ese joven cristiano que Carlos de Foucauld había liberado de la esclavitud, abandona al hermano Carlos, encontrando esta nueva vida que vive en Tamanrasset, junto al santo demasiado austera en comparación con la anterior que ambos vivían en Beni Abbés. Nuestro apóstol entonces queda solo, y por la falta de asistente para la misa, no puede celebrarla. Comía tan poco y mal que en enero de 1908 cae enfermo, gravemente enfermo. Algunos de sus amigos tuareg, los indígenas de ese lugar, en un espíritu de solidaridad, fueron a cuidarlo llevándole leche. Buscan, de hecho, había sequía en ese momento, y buscan muy lejos leche de cabra para poder dar fuerzas al santo. Buscaban esta leche de cabra en varios kilómetros a la redonda para reponer las fuerzas del marabú, como lo llamaban, el blanco. Carlos estuvo al borde de la muerte, sin embargo, esta prueba le mostró que aquellos a cuyo servicio se había puesto eran capaces de hacerles el bien, de hacerle el bien. Es un gran descubrimiento en su vida espiritual, ¿no? Es la caridad que también, digamos, ese bien que va a recibir de ellos, una muestra de la acción de Dios en esas almas. Los medios humanos, escribe el padre de Foucault el 22 de julio de 1907, son impotentes. Oración y penitencia, no se cuenta con los medios humanos, oración y penitencia. Cuanto más avanzo, más veo esto como el principal medio de acción sobre estas pobres almas. ¿Qué estoy haciendo entre ellos? El gran bien que hago es que mi presencia implica también la del Santísimo Sacramento. ¿Cuál es el valor de mi presencia? El Santísimo Sacramento. Sí, hay al menos un alma entre Tombuctú y el Golea que adora y reza a Jesús. La misión de él es muy clara, está ahí para que Jesús esté. Después de mucho tiempo sin poder celebrar la misa cada día, sino esporádicamente, el 31 de enero de 1908 recibe una carta del coronel Laperrine, un gran amigo suyo, notificándole que Roma, el Santo Padre, le había concedido el privilegio de celebrar la misa sin asistente. Y él escribe: Deo gracias, Deo gracias, Deo gracias. Dios mío, qué bueno eres. Mañana podré ya celebrar la misa. Navidad, Navidad, gracias mi Dios. Eso lo escribe en su diario el 31 de enero de 1908. ¿Y por qué esto? Porque precisamente en Navidad no había pasado ningún soldado militar francés, ningún cristiano, entonces en Navidad no había podido celebrar la misa. Celebra su Navidad el 31 de enero, por eso dice Navidad, Navidad, Navidad. En la primavera de 1909, y en respuesta a la invitación del padre Ubelán, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, Carlos emprende un viaje a París. Allí reencuentra a su querida prima, a quien había dejado 20 años antes, y a quien pensaba no volver a ver nunca más en esta vida. Pero el motivo de este viaje fue sobre todo su deseo de concretar la creación de la unión de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, decía, esa tercera orden. Se trataba de unir las fuerzas de todos aquellos laicos o consagrados que quisieran trabajar por la conversión de los pueblos infieles, empezando por África musulmana, en primer lugar. Al regreso de Francia en 1910, para acercarse aún más a las poblaciones más aisladas, Carlos construyó
la ermita de Asecrem, a 2.700 metros de altitud, a 60 kilómetros de Tamanrasset. Pero su salud no le permitirá mucho tiempo vivir allí. En 1910, luego vuelve, y ese mismo año fue el año también de las separaciones, más duro, y las duras pruebas para San Carlos de Foucauld. En el año 1910 muere Monseñor Guérin, el prefecto apostólico y superior eclesiástico de Santos, que además había sido muy amigo. Muere a los 38 años, ¿no? A causa del tifus, agotado de tantos años de trabajar por la salvación de las almas en el desierto. Algunos meses más tarde, el abbé Houbelan deja este mundo enfermo durante muchos años, deja este mundo. Y finalmente Carlos de Foucauld debe despedir de Argelia a su gran amigo el coronel Laperrine, quien deja la colonia para integrarse a las tropas de Francia, en Francia. En la primavera del año 1911, Carlos regresa a Francia por segunda vez, y en el verano de 1913 hará incluso un tercer viaje, 3 viajes, y el último viaje que realiza a Francia. Lo acompaña esta vez un joven tuareg, Huxem, a quien le presenta, Carlos de Foucauld quiere presentar las costumbres de Francia, especialmente para que vea la importancia del cristianismo en la civilización y la cultura. Volviendo a la misión, San Carlos de Foucauld ve con gran realismo que el trabajo es todavía mucho y para mucho tiempo, pero conserva siempre esa mirada de fe que lo caracteriza, una visión sobrenatural de todos los eventos de su vida. Como escribe, mañana harán 10 años que celebro la Santa Misa en la ermita de Tamanrasset, y ni un solo convertido. Y reflexiona, debemos orar, trabajar y ser pacientes. En septiembre de 1914, el padre de Foucauld se informa que Francia y Alemania entraron en guerra, y que las consecuencias en tierras argelinas no se harían esperar, es decir, se estimaban una serie de alzamientos de los indígenas por falta de fuerzas militares. Consciente del peligro, abandonó la fragata, considerándola demasiado insegura, y se instaló en un fuerte, llamado Borge, un fuerte más grande, construido especialmente para defender, para proteger la población, y protegerlo especialmente también a él, destinado, en caso de necesidad, de proteger a los ocupantes de eventuales ataques rebeldes, un fuerte. Esta decisión fue tomada además después de varias advertencias confirmadas por amenazas de ataque, en particular en septiembre de 1916. Él se resistía a ir, pero bueno, finalmente ve que era necesario, no solamente para él, sino también para la población, que él estuviese adentro de ese fuerte. El 1 de diciembre de 1916, al final del día, mientras nuestro santo trabaja como de costumbre, alguien llamó a la puerta. El hombre que llama no es un extraño, lo reconoce. El padre de Foucauld, sin preocuparse, abre la puerta del fuerte, y una mano lo tira hacia afuera. En cuestión de minutos está de rodillas, con los puños atados a los tobillos. Espera bajo la guardia de un joven cenucista, que los saqueadores que habían venido registran el Borge, en busca de cosas de valor que por cierto no van a encontrar. Después del saqueo quieren llevárselo con ellos, pensando que pueden obtener un botín, una recompensa. Pero mientras el saqueo continúa, 2 mejaristas, que eran guardias locales al servicio de Francia, en camello se acercan al fuerte. Esta repentina llegada siembra la confusión entre los saqueadores, y el joven que lo cuidaba se llena de miedo, y ante esta situación dispara, quizás sin hacerlo a propósito. Carlos de Foucauld muere instantáneamente, la bala le ha atravesado la cabeza. San Carlos había escrito 12 años antes, el 15 de diciembre de 1904, cuando el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Yo no estoy muerto, por eso estoy solo. Orad por mi conversión, para que muriendo dé frutos. Unos meses después de su muerte, sus restos serán trasladados a la región del Golea, donde se construyó una hermosa tumba para venerarlos.
mientras que el corazón del santo permanecerá en Tamanrasset. Y vamos a concluir esta pequeña presentación de la vida de Carlos de Foucault con una oración compuesta por su primer biógrafo, y en la conclusión del libro de la vida del santo. Lo escribió René Bazin esto: Señor, tu siervo ha mostrado el camino a aquellos que quieren atraer a ti las almas de los musulmanes. Él suplicó, oró mucho por ellos. Era el monje sin monasterio, el maestro sin discípulo, el penitente que sostenía en la soledad la esperanza de un tiempo que él no había de ver. Murió en ese empeño, murió trabajando por eso. En atención a él, ten piedad de ellos, de los musulmanes. Manifiesta tu riqueza a los pobres del Islam y perdona la grande codicia a las naciones bautizadas. San Carlos de Foucault fue beatificado el 13 de noviembre de 2005 y fue canonizado el 15 de mayo del año 2022 por el Papa Francisco en la Plaza San Pedro en el Vaticano. Pidámosle la gracia a este gran santo de no escatimar esfuerzos en la predicación, el anuncio del Evangelio, y predicar realmente con fuerzas que Cristo es la única verdad que salva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Carlos de Foucault ruega por nosotros.